¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de La Neta de Mupas, donde en esta temporada estamos entrevistando a hijos de pastores. Y hemos tenido entrevistas muy interesantes y esta va a ser otra de ellas. Tenemos como invitado en esta ocasión a un joven. Él está en el área de Barcelona. Sé que no está la iglesia de ellos precisamente en Barcelona, pero es en esa área, en España. Como invitado tenemos a Samuel Palomino. Él es hijo de Paco y de Rosy Palomino. Samuel tiene 23 años, es estudiante en el instituto, y voy a ponerme los lentes para poder ver bien, en el Seminario Teológico Europeo en Alemania, y él está estudiando ahí, aunque ahorita está en un receso, está ahí pasando las fiestas navideñas con su familia. También Samuel tiene una característica más y muy importante. Samuel es un adorador, es un cantante adorador. Hace 6 años empezó en esta área también, pero ahora él está estudiando en el seminario y lo estamos entrevistando en esta ocasión, como toda esta temporada, como hijo de pastor. Y el tema se trata de que si es difícil ser hijo de pastor, pero antes de hablar de ese tema, qué tan difícil es ser hijo de pastor, pues voy a dejar aquí a Samuel que salude a la audiencia. Bienvenido, Samuel, bienvenido, Sami. Adelante. Me honra mucho poder formar parte de esta entrevista y ojalá que lo que podamos compartir pues sea de edificación para aquellos que nos escuchen. Gracias, gracias. Y bueno, gracias por estar otra vez, porque ustedes no lo saben, pero esta entrevista ya se realizó una vez, pero hubo problemas ahí técnicos que tuvimos que volver a grabar. Y lo digo porque esto es así de espontáneo. La cosa es estar en una situación amena y agradable. Y bueno, gracias Samuel por tu disposición. Tuvimos que esperar a que Samuel pasara una temporada de exámenes y de mucho trabajo. Después me enfermé yo por casi 3 semanas. Luego salimos acá en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Salimos una semana a visitar a la familia y ahora regresamos otra vez. Entonces, en esta ocasión, Samuel ya está con su familia, está con Rosy, con Paco. Feliz ha de estar, no, como dicen acá en México, no sé si lo dicen en España, la mamá gallina con el polluelo cerquita. Pues sí, toda mamá es feliz cuando tiene a sus hijos cercas. Vamos a entrar directo al tema y te voy a hacer la primera pregunta, Samuel. ¿Qué es lo más difícil de ser hijo de pastor en tu experiencia personal? En mi experiencia, la verdad, la verdad es que he disfrutado mucho, si os Bueno, soy entonces, honesto. si no es difícil, háblanos tu experiencia. Para mí ser hijo de pastor ha sido un regalo, y lo digo en mayúsculas, porque he tenido el privilegio de ser consciente de la historia de muchas personas, de poder ver la historia de muchas personas que a lo mejor venían a pedir consejería a mis padres. Y con esto no quiero decir que sepa la vida de todo el mundo, porque mis padres quizá no me contaban los nombres, pero sí que tenía la oportunidad de aprender de los errores y de las victorias de otras personas alrededor mío. Y podía comparar la realidad que tenía enfrente de mí con lo que la palabra de Dios enseña. Y el poder ver de una manera práctica los resultados de obedecer la palabra de Dios y de lo que la Biblia enseña en la vida real, no solamente con la historia de Israel, sino lo que la desobediencia causa hoy en día en nuestras vidas y lo que la obediencia hace también, poder verlo de manera tan cercana y poderlo experimentar en mi vida, porque mis padres eran pastores, todavía de una forma más cercana, quizá, pues para mí ha sido un regalo, porque me ha salvado de muchos errores y me ha enseñado mucha sabiduría, la verdad, entre otras cosas. Para mí ser hijo de pastor ha sido un regalo. ¿Sentiste tú que en algún momento de tu niñez, muchas veces es lo más difícil comprender en la niñez, en la adolescencia? ¿Sentiste tú que tenías que ser un ejemplo, que tenías una carga un poquito más pesada que los demás jóvenes de la congregación de tus padres? Nunca he tenido esa presión porque también mis padres me han salvado de eso. Cuando era pequeño, muchas personas, yo era muy travieso, era muy terremoto, como decimos,
cuando era pequeñito aquí en la iglesia y en casa y en todos lados. Y la gente normalmente me decía, Samuel, no puedes hacer esto porque eres el hijo del pastor. Samuel, no hagas aquello. Sí. Y mi madre, muy sabia, decía, dejadlo tranquilo que es un niño, dejadlo ser un niño. Y siempre me han quitado esa presión. Ahora, cuando llegó la adolescencia, yo entendí que todo lo que hago tiene una repercusión en otras personas y de manera consciente traté de ser un buen ejemplo, pero no porque nadie me lo impusiera, sino buscando los beneficios de poder ayudar a otras personas, a otros jóvenes, a otros compañeros, a caminar de la misma manera que yo estaba caminando, que era en obediencia al Señor y por lo tanto en bendición. Y cuando veía que alguien a lo mejor podía mejorar en algo o que estaba luchando con algo, pues trataba de pasar tiempo con esa persona y de ser una buena influencia, pero de manera natural, nada forzado. Entonces, de alguna manera u otro, lejos de ser carga, has tenido sus ventajas el ser el hijo de pastor en tu caso, ¿no? A lo mejor ha tenido Completamente. privilegios. A ver, dime tú, ¿qué tipo de privilegios sientes tú que tienes al ser el hijo del pastor? Hemos tenido varias entrevistas aquí de otros jóvenes y coincide un joven como tú, en los que hemos entrevistado, pero nos ha tocado en otros jóvenes de otras nacionalidades, también hijos de pastores, que se han sentido la presión ellos un poco, pero en este caso tú eres la otra cara de la moneda y me gustaría saber qué privilegios has sentido tú al ser el hijo del pastor, de los pastores, en este caso. Pues mira, una de los mayores regalos para mí ha podido ser el hecho de que en casa he podido ver el ejemplo de personas comprometidas. He podido ver el ejemplo de personas comprometidas con el Evangelio, en todos los sentidos. Y no he visto una dualidad que me causara rechazo, como en mi casa son así, pero luego en la iglesia hacen esto, dicen esto. No, he tenido el privilegio de ver personas comprometidas con lo que creen. No, no hace falta ser pastor para eso y ojalá que no. No, pero ha sido uno de los casos. Mis padres han dedicado su vida a Dios y al cuidado de la iglesia y me han enseñado muchos principios a través de eso, a través del cuidado, del sacrificio, del buscar a Dios. Incluso cuando han tenido que trabajar fuera de la iglesia, ¿no? De manera secular. Con sus propias experiencias siempre han tenido los principios bíblicos delante guiando a sus caminos. Y el ver sus vidas, el cómo han manejado y gestionado todas las cosas, me ha enseñado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Luego, otra cosa que podría decir es el privilegio de poder estar en contacto con más personas, por ejemplo, cuando hay eventos de diferentes iglesias o convenciones, al ser un niño pequeño me tenían que llevar con ellos a todos lados. Y eso me permitía pues poder conocer otros ministerios, otras personas, otros predicadores con los que poder pasar tiempo, no solamente durante el tiempo del culto, sino quizás luego recibiéndolos en casa o comiendo en algún sitio con ellos. Y son experiencias que me han bendecido mucho porque me encanta la gente. Todo también depende del carácter de cada uno y cómo cada uno maneje esas cosas. Pero a mí, que me encantan las personas, pasar tiempo con personas de bendición ha sido una bendición. Y luego, por ejemplo, otro gran regalo que puedo mencionar es el hecho de poder haber tenido una oportunidad a participar en muchos más proyectos de la iglesia, de manera más de cerca, y conocer un poco cómo es el ministerio desde dentro. No solo porque vengo una vez o dos veces a la semana a la iglesia, a reuniones, sino porque veo en mi casa cómo se organiza una reunión, puedo ver estudios bíblicos que se hacen en mi casa, cómo se organizan, tengo la oportunidad de participar tocando la guitarra, tengo la oportunidad de involucrarme más todavía en el ministerio, que también depende de la actitud de cada uno, si te quieres involucrar o no. Pero en mi caso, como he amado la iglesia, el ser hijo de pastores también me ha permitido vivir todo eso de más de cerca y poder disfrutar del servir a las personas en todos los ministerios posibles, en la oración, en la alabanza, en el grupo de jóvenes, en la escuelita, en ayudas sociales, en todo lo que hubiera, he tenido el privilegio de servir con más facilidad Ujú, quizá, ujú. porque lo he Sí, visto desde cerca. sí. Bueno,
Te voy a hacer una pregunta ahora que va a ir ligada a otra que te voy a hacer después, pero en estos casos, ¿tú qué sientes que la relación está más fuerte con tus padres? ¿La relación de de padre a hijos o la relación del pastor más fuerte contigo mismo? ¿Qué sientes que tú tienes una relación más sólida con ellos o con más libertad de ser tú en esa área? Porque son tus pastores también, son tus pastores, pero también son tus padres. Y a veces esa área, Ujú. el papá a veces no es tan fácil, no sé tú, no creo con Rosy, pero a veces quitarse el sombrero, y en esta ocasión soy tu pastor, en esta ocasión no soy tu papá. A ver, ¿cómo sientes tú que estaba mejor esa relación? Sobre todo, te voy a decir, me voy a encaminar un poquito con Paco. Sí, no, 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 no hay ninguna clase de problema con ellos porque mis padres son súper naturales, súper. Como he dicho, no hay ninguna dualidad de aquí soy así, aquí soy allá. Mis padres son pastores, pero son quienes son, ¿no? Y no sé si es por la cultura, quizá, eh, que no, por ejemplo, en España, quizá en otros países, Estados Unidos, Latinoamérica, quizá en la mayoría de casos haya esa sensación de jerarquía, ¿no? El pastor, las personas. En España es como una familia, en muchos casos. Obviamente hay cosas que hay que respetar, pero mi padre es mi padre y hay veces que tengo que tener cuidado porque a lo mejor estamos en una reunión y tengo que ser cuidadoso, no olvidando que para el resto de personas ese hombre es el pastor y esa mujer es la pastora, pero para mí son mis padres, sencillamente mis padres, que me hablan igual delante de 50 personas en una reunión que en casa en mi habitación, ¿no? Entonces, Y, no he tenido ese choque, por así decirlo. y eso es muy importante porque las cosas tienen que tener armonía, lo que está afuera que lo que está dentro de casa, y eso es lo que te da a ti una seguridad. Yo no sé si tú conoces, Mm. Sammy, a otros hijos de pastores. Acá en Estados Unidos hace muchos años había esas reuniones que era solamente para hijos de pastores. A mí me tocó en la Ciudad Mm. de México cuando mi papá era obispo allá nacional, tenía las reuniones y en los eventos, tanto en las convenciones, siempre había o un banquete o una conferencia especial para los hijos de pastores. Realmente no somos diferentes, y digo somos porque yo también fui hija de pastor, mi esposo también, no somos diferentes a los demás jóvenes, tenemos las mismas necesidades cuando éramos jóvenes, adolescentes, pero a veces sí hay una situación, en este caso, creo que algo muy fuerte en ti es que eres hijo único también. Y bueno, era más fácil Pues, estarte llevando con ellos. Pero imagínate, yo vengo de una familia que mi papá tenía 12 hijos. Entonces, bueno, llevármelo a comer con los hermanos no era tan fácil llevarse 12 hijos. ¿Me entiendes? Eso iba a salir caro, bastante caro. Entonces, mm, a veces nosotros esa situación de que mi papá tenía que atender a personas que venían de Cleveland, de las oficinas de otros países, pues llevarse 12 hijos al restaurante no era tan fácil. Y creo en nosotros a veces que mi mamá decía, bueno, nosotros vamos a comer acá en la cabaña, en el bungalow que habían rentado, y tu papá tiene que llevar a los demás. Entonces, había como ese, porque ellos sí, porque nosotros no. Y en este caso, la mm. bendición que tú tenías que eras hijo único. Pero yo te voy a hacer esta pregunta, no de los de mi generación, pero ahora de tu generación. ¿Conoces otros hijos de pastores pues que no les ha ido tan bien como a ti y que no han tenido quizás todas las experiencias positivas que tú has tenido? ¿Te ha tocado platicar con ellos? ¿Cómo se sienten ellos? Pues sí que conozco a algunos, pero nunca he indagado en ese tema, la verdad. Nunca he tenido, al ver a mis amigos, ese pensamiento de, eres hijo de pastor. ¿Y cómo ha sido para ti? Los veo como cualquier otra persona. Pero sí que sé, ¿no? De breves conversaciones que hemos tenido, que para algunos, desgraciadamente, pues la experiencia ha sido negativa también, hasta cierto punto, pues por el daño que quizás sienten
la Iglesia ha podido hacer a sus padres, ¿no? Cuando hay personas que a lo mejor critican a sus padres, ¿no? O que hay personas que no los valoran, lo que sea, ellos, pues, con toda la razón, se duelen también por esas cosas, ¿no? Pero al final es verdad que hay muchos factores, ¿no? Que hacen que tu experiencia sea buena o mala. Y hay de todo. Y lamentablemente quizá conozca más casos de gente que lo ha pasado mal que no de gente que lo haya disfrutado tanto como yo, lo cual es triste. Sí, es triste. Te digo, en mi caso no es que no estaba enojada con la gente, cosas así. No, quizás no a ese límite, pero sí había ese celo de por qué otras personas salen más que nosotros. Pero ahora yo entiendo que, como tú lo estás diciendo, es más fácil llevarse a uno a comer al restaurante que llevarse 12 hijos. Y a lo menos quizás estábamos juntos con mis padres 8, 9, que éramos mucho de todos modos. ¿Alguna vez Mm. has pensado en seguir los pasos de tus padres? Muchas veces me han dicho, tú vas a ser el futuro pastor. Y yo siempre he dicho, no. Sin embargo, si el Señor quiere, claro que sí. No nos vamos a oponer a eso. Ahora, he visto cosas que sé que trabajar en el pastorado es una posición muy, muy, muy compleja, que uno no es capaz de entender hasta que se encuentra ahí. Entonces yo, por mis propias fuerzas, siempre he dicho, no entiendo a esta gente que quiere dividir iglesias y que se quieren convertir en pastores. No, nunca lo he entendido y creo que nunca lo entenderé. Porque ser pastor, hay gente que conozco que ha dicho quiero ser pastor para no trabajar. Esa gente no tiene ni idea de lo que es ser pastor o pastora. Entonces, si Dios no me llama, no me subo a ese barco. Ahora, si Dios me dice que sí y pone esa carga en mí, entonces, con todo el gusto y el amor, serviremos al Señor de esa manera. Bueno, ese comentario que acabas de hacer, que hay gente que quiere ser pastor porque dice que los pastores casi no trabajan, quieren ser pastores, no Tienen ni saben lo que idea. están diciendo. Y eso no sucede nada más en España, ¿eh? Aquí en Estados Unidos sucede en México también, y en otros países que nos ha tocado ir, pues sí, sí nos sucede. Y aquí tienes a dos que también decían lo mismo, ¿eh? No me veo como pastor, no me veo estar sirviendo. Por eso mi esposo, él tiene su carrera, él es contador público, él terminó su carrera, ejerció su carrera por más de 22 años. Pero bueno, si Dios te llama, obedécele, mejor, es mejor Así obedecerle es. porque a veces que uno también se va, ahorita no, señor, ahorita no, es que yo ya sé lo que es eso porque yo ya fui hija. Entonces dice uno, no, espérame tantito y Mm. vale más obedecer al Señor y subirse a ese barco. No sea que después seamos tragados por una ballena. Vale más obedecer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar en un momento con la entrevista con Samuel Palomino desde España. Así es que no se muevan de sus lugares, vayan por agua o algo, pero regresen inmediatamente porque vamos a continuar con la entrevista. Coméntanos qué te están pareciendo los programas, las entrevistas con los hijos de pastores. Yo en lo particular estoy aprendiendo mucho. Y te invito a que si no te has suscrito al canal lo hagas, actives la campanita y nos des un like. Continuamos con las entrevistas. Aquí estamos una vez más, regresando a la plática que tenemos con Samuel Palomino. ¿Qué tan difícil es ser hijo de pastor? Es difícil para él. En este caso, a lo mejor le debíamos de haber cambiado el nombre. Dice, ¿qué tan fácil es hijo de pastor? Porque ese es el caso de Samuel, con lo que él ha experimentado en su vida con sus padres como hijo de pastor. Así es que para él ha sido muy fácil, pero quiero hacerte una pregunta, Samuel, y me gustaría que me respondieras ahorita. Y la pregunta que te voy a hacer es esto. ¿Qué consideras tú que ha sido clave para ti el tener esta buena relación con tu padre y tu madre y que tú sientas que en realidad para ti no ha sido difícil la vida como un hijo de pastor? ¿Qué ha sido clave para ti en esta comunicación, en esta relación, perdón, con tus padres? Para mí ha sido clave la comunicación, como bien has dicho.
ha sido clave porque cuando he tenido algún sentimiento quizás de rechazo hacia alguien o hacia algo que me ha pasado en la congregación, el comunicarlo ha sido clave para poder aprender a perdonar, aprender a soltar esos lastres que al final nos llevan a la amargura, cuando las personas a lo mejor lo han hecho sin intención y nosotros nos estamos pudriendo por dentro, el aprender a hablar las cosas y a soltarlas en oración y con la ayuda de hablar con otras personas maduras, como mis padres en este caso, pues para mí ha sido clave. Yo creo que es en cualquier tipo de relación es clave esa comunicación. Recuerdo que Mm. la primera entrevista que tuvimos, que fue con Yeshua, él está en Guayaquil, en Ecuador, y me acuerdo que él dijo que en el transcurso de su vida como hijo de pastor, dice, él dijo, en el principio, quizás en la niñez y en la preadolescencia, mi comunicación con mi padre no era tan buena y que bueno, gracias a Dios fue cambiando después de mis 14, 15 años, que la regularidad es que el adolescente que no tiene muy buena comunicación con sus padres, pues sea más callado en esa etapa de su edad. Pero en el caso, me acuerdo de él, me dijo, para mí fue clave que después de mis 15 años me permitieron expresarme y decirle las cosas, aún mis errores, mis equivocaciones, sentir esa confianza, ese confort de decir, no estoy siendo juzgado, no estoy siendo, no piden de mí demasiado como otras personas pueden estarle exigiendo a sus hijos. Entonces dice él, para mí fue clave el sentir que en ese momento tenía a mis padres, que eran mis pastores también, pero tenía primeramente a mis padres conmigo escuchándome, dijo. Y sí, sí Ujú. cometí muchos errores, dice, sí me equivoqué de muchas veces, pero sentí esa confianza y lo sentí después de mis 15 años, esa confianza de acercarme a ellos y comunicarles cómo me sentía. Y yo creo que eso es clave para todo hijo de pastor, sentir esa confianza que sus padres van a recibirlos. Me tocó, no sé si comenté la vez pasada en una entrevista, pero comenté la otra vez cómo unos pastores a mí me pedían el consejo de una equivocación que había tenido su hijo. Y me decían, la esposa del pastor me decía, mi esposo está muy molesto, mi esposo está enojado con mi hijo. Yo también, dice, pero entiendo, dice, que es mi hijo y que tenemos que ayudarlo. Y yo me acuerdo que una de las preguntas que les hice a los papás, que son pastores, que su hijo se equivocó, que tenía su hijo más de 20 años, 22 años, le dije, ¿cuál sería la postura tuya si esta persona no fuera tu hijo y fuera un joven de la congregación que se ha equivocado? ¿Cuál sería la postura tuya como pastor? Y él se quedó callado y me dijo, bueno, claro está, dice que la disciplina se la iba a dar, pero escucharlo, ayudarlo, aconsejarle, y obviamente la disciplina, darle un seguimiento, cuidando su vida espiritual, cuidando que él haga lo correcto. ¿No? Y yo me acuerdo que le dije, pues lo mismo tienes que hacer para tu hijo. Y te podría decir que con más ganas, con más fuerzas, porque es tu hijo, le dije. Entonces, yo me acuerdo que la esposa del pastor me dijo, gracias, gracias, porque hay muchos padres que cuando sus hijos se equivocan, son muy duros con ellos, pero hay muchos pastores que cuando sus hijos se equivocan, son más duros con sus hijos que con los que no son sus hijos de la misma congregación, la misma equivocación. Y eso es lo que yo les diría a los padres. Si tu hijo se equivoca, no le des una patada y vete a ver dónde, a ver quién te ayuda, vete a ver qué es lo que vas a hacer. No, que sea realmente que tus hijos sientan esa confianza de abrir su corazón y de tener esa comunicación que estás diciendo tú que es clave para poder llegar a cabo una buena relación, yo creo.
esa relación que tú tienes con tus padres. Y te voy a hacer otra pregunta, Samuel. ¿Tienes novia? Sí, señora. Bueno, Una chica tienes de la novia. República Checa que he conocido ahí en el seminario. No se puede La saber el mejor. nombre todavía. Lo puedo decir si quieres. A Annette. ver. Ah, bueno. Lo que te voy a hacer esta pregunta es, ahorita te estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué si el Señor te llamara al ministerio? Y tú me dijiste que si es de Dios y si el Señor es el que te está llamando, tú te subes a ese barco y obedeces al Señor. ¿Has Mm. platicado eso con tu novia, que hay esa posibilidad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y al principio, cuando todavía ni siquiera nos hayamos dicho que nos gustábamos, yo le pregunté, ¿tú serías pastora? Ella dijo, no. Entonces recuerdo que dentro de mí me entristecí porque pensé, ¿y si si yo lo llego a ser? Entonces ya no podemos estar juntos. Pero luego al hablar, dijo, ¿sabes que al final yo lo que quiero es servir al Señor, lo que Él me diga y tal y cual? Al final es la misma postura que yo tengo. Y si el Señor nos llama a pastorear, pues Él lo hará en su momento, a su manera. Y estamos los dos estudiando en el seminario, preparándonos para servir al Señor de la mejor manera, sea lo que Él nos llame. Así que estamos abiertos. Me da risa eso de decir, nos estamos preparando en un seminario, porque mi esposo y yo siempre hemos dicho, ni yo me iba a casar con un pastor, ni él quería ser pastor. Y nos vinimos en Estados Unidos a servir y me acuerdo que empezó a estudiar una maestría él y dice, bueno, yo lo que quiero es prepararme, yo lo que quiero es tener pues más conocimiento para poder ayudar y ser más eficaz en la iglesia que estábamos asistiendo. Entonces, eh, ahí es cuando yo digo, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque según él estaba estudiando para tener más conocimiento, así como ustedes dos, que se fueron a un seminario para aprender más y todo, pero Mm. realmente no saben a ciencia cierta que el Señor fue el que los está mandando, los están preparando, y déjame decirte de una Por vez, supuesto. para ser pastores. Lo que Dios diga, yo no quería ir al seminario tampoco. Yo de hecho estudié educación social primero con la idea, el enfoque de poder hacer algo más evangelístico, proyectos sociales relacionados con arte, pues eso, porque me encanta la música. Sin embargo, llegó el último año de carrera y sentí que el Señor me decía, prepárate en la palabra. En ningún momento me ha dicho, quiero que seas pastor, pero me ha dicho, prepárate. Entonces yo he ido y me estoy preparando. Ya veremos para qué. Ya, Pero a bueno, mí me todavía no da ha llegado el risa igual momento, que a por ti. favor. A mí también me da risa igual que a ti. Bueno, pero ahí te voy a ver después. Ahí te voy a ver después. Entonces, esta historia ya me la sé en muchas parejas que no quieren nada con el Señor en lo que es pastoral. Yo Mm. me puedo ayudar en las clases de matrimonio, con los niños, con la alabanza, con todo. Hay dos o tres que ya tienen su propia congregación por ahí. Así es que, bueno, Ahora, esto es ley de vida, ni modo, así tiene que suceder, pero nuevas fíjate, generaciones. fíjate, esa es otra ventaja, otro privilegio del ser hijo de pastores entonces, ¿no? En el caso que el Señor me diga, me llame a ocupar esa posición después, ojalá que el Señor me dé sabiduría en ese caso, el Señor me ha permitido prepararme creciendo en ese ambiente, en la iglesia, siendo parte de toda clase de ministerios para poder aprender cómo funcionan las cosas y teniendo a mis padres tan de cerca para explicarme de todo y guiarme y poder crecer. O sea, es un privilegio. En caso que el Señor me llame, mi padre, por ejemplo, que conoció al Señor con 24 años y se fue a estudiar al seminario para entonces. Él nunca creció en un entorno de iglesia y quizá por eso mis padres son pastores de una manera tan especial. Sin embargo, el Señor me ha permitido a mí crecer en ese ambiente y vivir todo eso desde pequeñito, vivir y crecer en el ministerio. Y puede ser una gran ventaja para luego poder ejercer el pastorado de otra manera, ¿no? Con más conocimiento. Entonces,
pues es un punto de partida distinto con respecto al que tuvieron mis padres, por ejemplo. Así que es una gran ventaja. En caso que el Señor nos llame a pastorear, pues mira, ya contamos con la bendición de haber crecido en un entorno, en una familia pastoral, que ayuda mucho. Claro que ayuda mucho. Y bueno, este boom que están dando en España, yo creo que este movimiento que se está dando y que yo lo he visto a través de estos últimos 4 años. Yo me acuerdo Ujú. cuando conocí a Jauma, creo que fueron hace como 5 años que lo conocí, y a Mm. la España de ahora, el crecimiento que ha tenido en 5 años, el mover de los jóvenes, todo lo que está sucediendo, yo creo que realmente se van a necesitar más obreros, más obreros. Mm. Eh, He tenido también pues la suerte de conocer a través de Yauma en Sevilla a una persona que está en lo que es la diversificación de iglesias, de misiones en España, en aquella área de Andalucía. Y él me mostraba hace no mucho un mapa de todos los lugares donde hace falta llevar el evangelio y abrir congregaciones. Así es que hay mucho trabajo por hacer todavía. Y bueno, antes de terminar esta entrevista, quisiera hacerte una pregunta antes de irnos y bueno, dejarte ya con tu mamá y tu papá que te disfruten. ¿Qué consejo le darías a algún hijo de pastor que esté pasando una situación complicada, difícil y no tiene esa comunicación al hijo del pastor? ¿Qué consejo tú le darías? Bueno, dos cosas, diría. Una de ellas es aprender a comunicar las cosas. ¿Cómo? Pues hablándolas. Yo siempre he pensado, es mejor un segundo de vergüenza que no toda mi vida luchando bajo condenación o con cualquier historia. Es mejor ir y confesar algo. Oye, me estoy sintiendo así. Esta situación me hace sentir así. Y a lo mejor simplemente dialogando vemos las cosas desde un punto de vista que desconocíamos antes, ¿no? O podemos compartir las cargas con nuestros padres o con algún líder, alguien, comunicar las cosas, tener un amigo, una persona madura que nos pueda ayudar a llevar las cargas del ministerio o del ministerio de nuestros padres, que muchas veces nos afecta a nosotros. Claro que sí, nos afecta directamente. Entonces, comunicar las cosas es vital. Y en el hogar también, el ser transparentes, no poner la fachada de que todo está bien, pero luego no. Si hay áreas de pecado o si hay cosas que otras personas están haciendo que están afectándonos, todo eso, cuanto más comuniquemos, cuanto más cosas tengamos a la luz, menos poder tiene Satanás para usar todos esos malestares en contra de nosotros y dañar nuestro corazón e incluso apartarnos del Señor. Eso por un lado. Y sería lo principal. Pero obviamente otra cosa muy importante es amar al Señor y es buscar al Señor. Y si uno ama al Señor, pues va a querer tener su corazón en orden con los demás, aunque haya personas que a lo mejor te hayan hecho daño. Tú vas a querer perdonar porque Jesús nos insta a perdonar. Tú vas a querer amar porque Jesús nos insta a amar. Es importante amar y temer al Señor y buscar con toda nuestra vida obedecer su palabra. Y cuando tenemos nuestra vida en rectitud, no hace falta que nos defendamos, el Señor nos defiende en solito. Y entonces andamos en paz. No es fácil, pero es lo mejor. Y estas dos cosas diría que pueden ayudarnos en gran manera. Así es, así es. Yo antes de irnos y antes de terminar este episodio, les voy a dar unos consejos a los hijos. A los hijos de los padres, como dijo Samuel, la verdad, realmente ante todo acercarte a tus padres y decir la verdad. La verdad es lo que te va a hacer libre de lo que esté sucediendo, de algún problema que tengas, de alguna ansiedad, de alguna preocupación, cualquier cosa que estés atravesando. Siempre la verdad es la que te va a hacer sentir libre de cualquier problema que estés atravesando. Y como dijo él, entre más pronto pases ese trago o ese momento quizás de vergüenza, quizás de miedo, quizás de incertidumbre, de ansiedad, entre más rápido lo hables, mejor te vas a sentir. Por eso digo, decir la verdad es lo que te va a hacer libre.
A la iglesia les diría, cuiden a los hijos de pastor. El día de mañana esos hijos de pastor van a crecer, esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes, y vamos a necesitar jóvenes, vamos a necesitar pastores jóvenes que sigan el legado que sus padres les han entregado a ellos. Así es que es bien importante desde chicos cuidar a los hijos de pastores y entender que son como los demás chicos de la iglesia, como los demás adolescentes y como los demás jóvenes, que pueden cometer errores, pero al final son tanto amados como los padres los aman a ellos, pero la iglesia debe de amarlos y cuidarlos. Y a los padres les diría, la primera congregación que uno tiene es su familia. Así es que cuidar de su familia para mí ha sido muy importante eso. Como hija de pastor dije lo mismo, yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé en el sentido de escasez de atención de los padres. ¿Por qué? Éramos muchos hijos, otros tiempos también cómo se manejaban los ministerios en la iglesia, en las denominaciones. Hoy entendemos que nuestra relación con Dios es lo más importante, nuestra relación personal con Dios es lo más importante, pero después de ahí está nuestro matrimonio, nuestra familia y después el ministerio. Y yo creo que es muy importante seguir el orden correcto de Dios, y cuando hacemos las cosas así, pues todo lo demás fluye. Bueno, Sammy, te voy a dar este tiempo para que te despidas de la audiencia y ya estamos a escasos días de la Navidad, así es que te dejo para que te despidas y muchas gracias por darnos este tiempo para volver a grabar. Muchísimas gracias. ¿Crees que podría añadir una cosa rápida? Sí. Simplemente un recuerdo, una experiencia. Que recuerdo que mi padre empezó a tener en una ocasión muchas reuniones cada noche, y empecé a sentir que a mi padre, me estaban robando a mi padre, ¿no? Las personas de la iglesia o de quienes fueran en esas reuniones, sentía que ya no podía cenar con mi padre, me estaban quitando a mi padre. Pero en lugar de guardarme ese malestar, se lo comuniqué a mi madre y ni siquiera recuerdo que me contestó, pero recuerdo que en la conversación que tuvimos, mi punto de vista cambió. Y ella orando por mí pude simplemente deshacerme de esa carga y ese malestar que me estaba haciendo sufrir por dentro. Y simplemente un ejemplo de lo importante que es tener, cuando estamos tan involucrados en actividades y reuniones, tener en cuenta la importancia de la familia. Quizá nuestros hijos están resentidos con algo, darles el espacio para comunicarles. Y los hijos, ir y comunicar las cosas para solucionarlas y no guardarlas ahí por largo tiempo. Pero ha sido un placer estar con todos vosotros, de verdad, gracias por este precioso espacio y este maravilloso programa donde se da voz a cosas que no se escuchan todos los días. Así que gracias y que el Señor os bendiga. Pues muchas gracias a ti, Samuel. Y bueno, les deseo a todos los que han visto este video, porque todavía va a estar a tiempo, vamos a sacarlo a tiempo, que pasen una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo en compañía de sus seres queridos, de su familia. Y si no tienes familia cercana, acuérdate que los amigos se vuelven también familia. Así es que pasen una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y saludos a tus papás, Sammy, saludos a Rosy, a Paco, y esperamos algún día no muy lejano poderlos ir a visitar otra vez. Ojalá que sí, claro que sí. Bueno, hasta pronto. Gracias.